Bueno, este libro corresponde a un momento en mi vida en el cual yo intento crear un estilo o desarrollar un estilo literario que me permita encontrar explicaciones históricas sobre uno de los fenómenos más terribles y más sangrientos que vivió Colombia en los años 90, como fue la operatividad de los grupos paramilitares, que dejaron, si hacemos el balance a 2012, 300.000 muertos y más de 4 millones de personas desplazadas interna y externamente. O sea, que perdieron sus tierras, que perdieron su tejido social, que perdieron a sus seres queridos. ¿Cuál es, digamos, la estrategia desde el punto de vista literario? Es, a partir de un microcosmos, poder contar una realidad más global. Entonces, mi microcosmos lo ubiqué en un pequeño poblado de Antioquia llamado Yarumal, en donde se creó un grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, que me parecía muy pintoresco en el sentido de que, ¿por qué se llama los 12 Apóstoles? Porque el cura del pueblo estaba metido en el paseo, utilizaba los secretos de confesión para señalar a personas que después eran asesinadas por los sicarios de los 12 Apóstoles, pero además por una circunstancia muy particular, y es, como se menciona en el libro, un mayor de la policía llamado Juan Carlos Meneses, de repente, en el año 2009, 2010, dice que este señor, que es hermano de quien era presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, este señor se llama Santiago Uribe Vélez, se supone, según la versión de Meneses, que él fue quien creó ese grupo paramilitar y era el que daba todas las órdenes, y que inclusive señala que su finca, llamada la Hacienda La Carolina, ubicada en la zona rural del municipio de Yarumal, habría sido el sitio en donde se entrenaba a los sicarios, a los asesinos de los paramilitares, de ese grupo paramilitar, y que desde allí habrían partido las órdenes para la operatividad de estos dos grupos, de este grupo que estaba dividido en dos ramales. Por un lado, operaba un subgrupo urbanamente, en el casco urbano de no solamente de Yarumal, sino de municipios vecinos, y el otro era el grupo paramilitar en su zona rural, o sea, en teoría brindando protección a los grandes hacendados, a los grandes terratenientes que estaban en la periferia, en las zonas, digamos, rurales de Yarumal y municipios cercanos, y esto empezó a cubrir todo el norte y nordeste antioqueño. Fue impresionante desarrollar esta metodología, no solamente por el hecho de que a partir de un pequeño cosmos, de un microcosmos, yo explico el fenómeno del paramilitarismo en Antioquia, Córdoba y el resto de Colombia, aproximadamente entre los años 1993 y 1997, sino porque realmente vincular a la familia presidencial con estos hechos delictivos, pues creó realmente una conmoción en Colombia. Pero verdaderamente sensibilizó sobre algo que hasta ese momento se consideraba como una guerra de unos sectores, incluso vinculados con el narcotráfico, contra el comunismo, contra las guerrillas comunistas, pero a partir de empezar a exponer esta situación, se entendió que hubo toda una maquinaria política, económica, con interés sobre la posesión sobre las tierras, y que eso fue lo que sustentó realmente la operatividad de los grupos paramilitares en Colombia. ¿Cómo escribiste este libro en términos de entrevistas, en términos de trabajo de campo? ¿Cómo te movilizaste? ¿Quién te financió? ¿Cómo vendiste el proyecto? Ok. Bueno, este libro surge a partir de una entrevista que dio el mayor Meneses en la televisión, entrevista en la cual él hizo estas denuncias. Yo lo había conocido a él circunstancialmente, y cuando había conversado con él me había parecido un buen tipo, y me sorprendí a mí misma cuando vi a Meneses, como pensando, después de tantos años de periodista, cómo no me di cuenta, cómo me falló la intuición, cómo estuve frente a un paramilitar y no me di cuenta que lo era. Simplemente era un mayor retirado de la policía que estaba metido ahora con grupos políticos, pero nunca me imaginé yo que detrás de esa figura, a la que conocí en un almuerzo, había una historia de ese calibre. Sin embargo, a mí me parecía
terrible escribir sobre el tema de paramilitarismo, porque lo encontraba vinculado con cosas oscuras, pero que no les veía un trasfondo político verdaderamente. A partir de esta revelación de Meneses, como que entendí la película, y afortunadamente en el país comenzó también un proceso de sensibilización para entender que esto era un proyecto político verdaderamente, y que había detrás de todo esto una intención de toma del poder, de toma del país, de apropiación por parte de estos sectores terratenientes y de sectores económicos muy fuertes, de apropiarse de nuestra nación. Entonces, durante 2 meses yo estuve como rumiando la idea, pero como que no entendía perfectamente, no entendía qué era lo que yo tenía que hacer. Hasta que un día me entró una llamada telefónica y era una persona que era nuestra conocida común, que me invitó a tomar un café y me dijo: mire, el mayor Meneses, a quien usted conoció en el almuerzo tal, quiere hablar con usted, pero resulta que está en el exterior. Y yo dije: qué tan raro. Yo realmente quisiera trabajar ese tema para hacer un libro, pero yo no sé si él me va a querer contar en detalle toda la historia. Bueno, fui, le cumplí una cita en el exterior y él me plantea: mire, en los medios de comunicación tradicionales, televisión, periódicos, radio, a las palabras se las lleva el viento. Yo hice unas denuncias muy serias y nada pasó. Yo creo que lo que perdura es un libro. Eso es lo perdurable. Eso es lo que le da no solamente vigencia, sino que a través del tiempo queda una historia que se cuenta, ¿sí? Queda un testimonio que tiene una validez histórica y política. Yo quiero que usted escriba el libro sobre lo que me pasó a mí en Yarumal. Entonces yo le dije: mire, hay como una telepatía, yo tengo como la misma intención, pero lo que yo no puedo hacer es un publireportaje, lo que yo no puedo hacer es una entrevista en la cual usted me cuenta y yo reproduzco. Yo tengo que hacer una investigación. Lo que usted me va a contar lo tengo yo que corroborar por diversas fuentes, por lo menos 2 fuentes más, una de ellas testimonial y una de ellas documental, o sea, con documentos, con archivos, con el expediente judicial, porque yo no voy a publicar la palabra suya contra la palabra de los Uribe. Tengo que tener algo que sea muy fuerte desde el punto de vista del sustento documental. Así es como él acepta. Yo le digo: yo no sé usted cómo va a salir librado en este libro, no le puedo dar una respuesta sobre cuál va a ser el final de esta historia, pero si usted trabaja con la verdad, yo sabré encontrar documentos y testimonios que corroboren lo dicho por usted. Y así fue como empecé a trabajar. Me encontré con él 4 veces, siempre en el exterior. En cada ocasión trabajábamos 2 o 3 días. La mayoría del tiempo grabando cosas nuevas, pero en cada ocasión yo ya llevaba transcrito material que leíamos juntos para tratar de verificar. Si yo encontraba documentos o cosas que me plantearan que había como una contradicción o que no llenaba un vacío que yo estaba buscando o algo así, yo inmediatamente le decía a él: mire, aquí encontré tal cosa, necesito que sobre este punto específico trabajemos. Y él tomaba nota y me mandaba documentos, tuve acceso al expediente judicial. El expediente de los 12 apóstoles hay como un expediente madre, un proceso madre, y del proceso madre se van dividiendo en varios ramales, porque es una cosa muy compleja. Y yo tomé el ramal de Meneses y tomé el ramal del cura, y tomé también algunas cosas que tienen que ver con la supuesta participación de los hermanos Uribe. Así fue como yo corroboré las informaciones que él me estaba dando. Fue un trabajo muy arduo, me demoré haciéndolo aproximadamente 10 meses. Y mientras iba trabajando en la investigación, también iba trabajando en la producción. Yo creo que eso es algo como de los periodistas. Normalmente el escritor, hay un momento en el cual se siente fuerte para empezar a escribir. Nosotros los periodistas estamos acostumbrados a escribir todos los días. Entonces iba elaborando al mismo tiempo que iba descubriendo cosas nuevas. Obviamente textos que pudieron irse enriqueciendo, pudieron cambiar en el proceso, pero después prácticamente fue como armar un gran rompecabezas. Una pregunta, Olga: ¿por qué ese señor Meneses te contacta? ¿Qué es lo que él perseguía? Bueno, él fue una de las preguntas que yo le hice. Si usted es de la policía o fue de la policía, si usted tiene amigos dentro de la derecha,
¿Por qué busca una persona que es señalada como ser enemiga, como enemiga de los paramilitares y de la extrema derecha en Colombia y defensora de los derechos humanos que normalmente se relacionan con personas de izquierda o centroizquierda? Me dijo, porque todas las personas que yo conozco están del lado de los Uribe, entonces ninguno va a querer hacer ese libro, pero además porque si lo escribe una persona de la derecha van a decir, ahí está haciendo un favor. Si lo escribe una persona que está del otro lado del espectro van a decir, mire que está creyendo en una versión de alguien que viene de la derecha. ¿Sí? Pero ¿por qué él habla? ¿Por qué no mantiene ese secreto? ¿Por qué hasta la habla él? muerte? Porque pasa una situación, cuando él tuvo 2 investigaciones y de las 2 investigaciones lo pudieron sacar los Uribe. Salió libre, a pesar de, en una ocasión duró 3 meses, en otra ocasión duró como 6 meses preso y siempre terminaba libre y siempre terminaba pues absuelto de todo. O finalmente no había méritos para continuar con la investigación. Pero hubo un momento en el cual, cuando empezó el proceso de justicia y paz y los paramilitares se desmovilizaron, algunos de ellos empezaron a hablar y embarraron a la familia Uribe, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí él entró como que se revivió el proceso y empezó a revivirse lo de él también. Entonces él llamó él relata que llamó a Santiago Uribe y le dijo, mire, hable con su hermano, dígale que esto lo están reviviendo, que me ayude. Y Santiago Uribe supuestamente le respondió, yo ya no puedo hacer nada, mi hermano ya es presidente de la República y no quiere saber de nada. Y empezaron a mandarle sufragios, lo empezaron a seguir, lo empezaron a perseguir, y como a cada uno de los integrantes de los 12 apóstoles los fueron asesinando uno por uno. Realmente quedó vivo él, quedó vivo un otro policía que fue su antecesor en Yarumal, el capitán Benavides, Pedro Manuel Benavides, y obviamente pues quedó vivo Santiago Uribe. De resto todos los demás murieron. Entonces él tenía mucho temor por él y por su familia y decidió que la única manera de salvar su vida era contar lo que había sucedido y salir del país, y eso fue lo que hizo.